Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues te voy a enseñar cómo hacer un avatar como este que se le mueva la boca y hable con inteligencia artificial desde tu propio ordenador en local. Si te mola, no te vayas y vamos al lío. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Bueno, pues todo este proceso lo vamos a hacer instalando una IA en nuestro propio perdón, ordenador. Para ello vamos a instalar Pinocchio, que es un gestor de IAs libre, ¿vale? Un programa que nos va a permitir instalar IAs o modelos de libres que podemos usar para diferentes cosas. En este caso yo lo voy a instalar para Windows, como veis aquí. Y nada, lo que tenemos que hacer es ir siguiendo los asistentes que vamos a ver en el canal. Una vez que lo instalamos, tenemos que darle permiso. Esto también nos va a pedir temas de Python y demás. Y como veis aquí, ya lo tendríamos. Entonces dice por aquí que selecciones. Y una vez que lo tengas todo hecho, pues te va a pedir reiniciar. Una vez que tenemos reiniciado el Pinocchio, siguiendo el asistente de instalación, que aquí hemos visto brevemente, pues ya lo tendríamos por aquí. Tenemos que buscar el que queráis, pero en este caso el que yo voy a usar, hay varios, el modelo que voy a usar, que es este de aquí. Le damos a Features y aquí en la tienda, una especie de tienda, podemos poner SAT Tacker, que nos sale este, y le tenemos que dar aquí. Y en la parte de la derecha, instalar. Instalamos la última versión. Y como veis por aquí nos sale todo lo necesario. Tú le damos a instalar y te va a ir instalando todo, ¿veis? 1 de 11. Por aquí, pues nada, vamos siguiendo el asistente, todo lo que nos dice. No obstante, recordad que si tenéis algún problema o no os funciona, podéis dejar un comentario, ¿vale? Con la mayor información posible, aquí instalar. Y si os funciona, pues también que pongáis la fecha para saber a día de X que os sigue funcionando, ¿veis? Aquí nos salen requerimientos del sistema, pues más cosas que van a editar. Pero como ves, es darle a siguiente, por eso no me estoy parando concretamente en nada. Hay que instalar el Visual Studio, pero el propio programa Pinocchio pues te va dando todo. Aquí el Visual Studio instalado y una vez terminado ya lo veréis aquí en el propio programa. Hay una forma de acceder vía web con el navegador al programa si lo preferís, es decir, tenemos aquí, ponemos la IP de bucle local que es la 127.0.0.1, dos puntos y ese puerto, vamos, somos, aparece ahí y ya vamos a poder hacer las cositas. Y ya después de unos segunditos lo tenemos aquí arrancado, ¿vale? Podríamos usarlo aquí o en la web como habremos visto. Voy a cerrar esto y así en el propio programa lo vemos mejor. Entonces, lo primero, ponemos la imagen que va a ser, bueno, aquí, que va a ser nuestro avatar hablando, ¿vale? Luego, el audio, contra más grande sea, pues más va a tardar. Entonces, yo he cortado audios chiquititos también para que no sea muy pesado. Aquí lo ponemos, ¿vale? Como veis, aquí dura 55 segundos y ya dura bastante para que no sea muy pesado. Y luego por aquí tenemos las diferentes opciones que vamos a manipular, ¿vale? Vamos ahí. Por ejemplo, una que me ha pasado antes, que en los ejemplos seguramente os lo enseño antes o después, si lo dejas aquí en crop, va a hacer como un zoom a lo que es la cara y el resto no te lo va a hacer. Te va a sacar la imagen directamente a la cara. La IA se enfoca en la cara para como darle más calidad y eso. La opción, si no, sería luego poner esa imagen de ese vídeo de la cara hablando encima de esta imagen en el editor. Pero también tienes una función que es ponerle full, que lo que hace es usa toda la imagen y anima solo la boca, la cara. Si pulsamos también este, es recomendable que va con full para que no anime todo el cuerpo, todo, solo anime la cara y así le cueste menos y tarde menos, pues si no puede ser el infierno eso. Si ves que el modo full pues deja mucho aire o la calidad de cara no funciona muy bien, están las opciones es full o es crop. Que estos modos hacen un recorte expandido, es decir, no se quedan pegados solo en los ojos y la boca como el otro, sino que abren el plano para incluir bastante más. Valdría perfectamente para este caso. Bueno, por ahora lo voy a dejar así y lo vamos a poner. Cambiaremos la resolución si tienes una buena gráfica a 512. En mi caso es una Nvidia. Y vamos a activar esta casilla también, que hará que el rostro y la máscara se vean súper limpios y con calidad profesional. Y una vez que tengamos esto, ¿vale? Bueno, estos dos de arriba no lo he comentado. El pose style, si lo dejas cero, estará quieto como si fuera un presentador, y si lo pones más alto, pues hará movimientos de cabeza. No lo subas mucho porque al final necesitará pues más rendimiento.
Vamos a ponerle 1. El expresión escala mantiene las expresiones faciales equilibradas. Si notas que la boca hace gestos muy exagerados o raros, bájalo a 0,8. Vale, ya con esto estaría. Le voy a dar a generar. Esto va a tardar un poquito. Así que vamos a darle aquí a generar. Y aquí empieza la magia. Bueno, y una vez que nos haya terminado, nos aparecerá aquí en generando vídeo. Como ha tardado un poco, pues lo estoy grabando ahora después, pero os lo cuento igualmente. Tendremos archivitos, que eso es otra cosa, como estos por aquí, ¿vale? Si le has puesto lo de que te coja solo la cara, pues tendrás que editarlo y ponerlo encima del vídeo. Y nada, pues tendremos un vídeo, un personaje hablando como el de el principio de este vídeo. Tendrás que jugar un poco con las opciones y demás para mejorarlo. Hay otros modelos y demás que, bueno, probaré. Si conoces algún otro mejor me lo dices. Y nada, pues lo vamos viendo, amigos. Nos vemos, espero que te haya sido útil, te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta luego.